Bitcoin el día de hoy se encuentra en los $84,000. El precio ha tenido un retroceso después de alcanzar cerca de los $87,000 el día de ayer, que al final ha terminado en un retroceso bastante notable. Hoy vamos a estar actualizando esta estructura del movimiento, este patrón que ha terminado de desarrollar Bitcoin en el gráfico de 4 horas, porque ha sido bastante volátil. Hemos notado cómo en lo que han sido prácticamente los últimos 10 días el precio sí ha terminado subiendo. Nosotros habíamos dejado una proyección en el gráfico diario de un movimiento alcista. En este punto ya ha alcanzado más del 10%, también era un porcentaje que en un gráfico diario estábamos buscando. En este punto llegó a alcanzar un 11 o un poco más de un 11%, y bueno, vemos nuevamente el rechazo que está teniendo el precio en un gráfico diario, justamente en la media de 180 periodos en el precio de $86,700. En esta temporalidad esto podría complicarse un poco, porque a pesar de que tenemos una estructura de rebote o de un posible rebote en el gráfico diario, el precio no está subiendo adecuadamente, no está teniendo esta recuperación de una manera adecuada, ha tenido muchos retrocesos. Siempre que termina subiendo el precio vuelve a retroceder de manera bastante fuerte o de una manera bastante brusca. Podemos notar que los movimientos que ha tenido de rebote actualmente han sido aproximadamente de un 6.5%. Vemos el primer rebote, el segundo rebote, solamente contando las zonas de volumen sin tomar en cuenta en este punto la volatilidad. Este otro rebote alcista tuvo un porcentaje cerca de un 6%. Este último que llegó a suceder el día de ayer prácticamente, de igual manera tuvo un porcentaje cercano al 6,5%. Ahora, si nosotros en este punto medimos lo que son los retrocesos, nosotros podemos darnos cuenta que también los retrocesos tienen un porcentaje parecido. Por ejemplo, el primer retroceso que tuvo aquí Bitcoin fue cerca de un 4.20%. Este segundo retroceso que tuvo hace algunos días de igual manera se acercó al 4%, y lo que estamos notando el día de hoy en este último retroceso es que apenas lleva cerca de un 3,2%. Si nosotros nos planteamos la volatilidad que ha tomado anterior Bitcoin, estamos hablando que este último retroceso, si sigue manteniendo esta misma estructura en un gráfico de 4 horas, este retroceso podría llegar a estar alcanzando cerca de los $83,000. Ahora, en este punto nosotros sabemos que ya es más complicado, más complejo operar al alza. Sin embargo, conforme al movimiento, conforme a la estructura que sigue manteniéndose hasta este momento en un gráfico diario, que sigue siendo de rebote, la prioridad o lo que se debería de estar priorizando de operar en temporalidades como lo son un gráfico de 4 horas o inclusive el gráfico de 1 hora, debería de ser con intención de operar únicamente long. Los shorts se pueden operar, claramente que sí, estamos dentro de un rango que yo lo denomino como un rango alcista, porque vemos que el precio sube, baja constantemente, tiene este patrón de rango. Sin embargo, al final de cuentas sí que ha tenido un movimiento alcista que se puede llegar a notar, que inclusive en un gráfico de 1 hora vemos que el precio en este momento que estoy grabando se encuentra justamente por encima de la media de 180 periodos, por lo cual podría pensar uno que justamente ahí está el soporte y hay una probabilidad de que sí. Sin embargo, contando lo que es la volatilidad y los patrones que ha formado anteriormente, yo estaría considerando que el precio podría tener un poco más de volatilidad hacia la baja, alcanzando cerca de este precio, y una vez en esta zona puede intentarse operarse en long, ¿ok? Recuerda, esto simplemente es una probabilidad de un posible patrón de rebote dentro de un gráfico de 1 hora, es decir, que este patrón se tendría que estar generando prácticamente lo que es el día de hoy y toda esta noche, es decir, las siguientes 12 horas aproximadamente, para intentar operar una especie de rebote de esta manera, que como puedes ver podría resultar un poco complejo. Sin embargo, es lo más adecuado poder operar en este punto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el short se nos adelantó. La confirmación en short fue cerca aquí de los $86,200 el día de ayer por la noche, y a partir de ese punto se pudo operar un short, por lo cual aquí en la parte baja ya no se puede operar short, porque la probabilidad incrementa a un rebote como se los estoy mostrando. Ahora, si el precio alcanza cerca de los 83,200 y no rebota y continúa cayendo, hay que tomar en cuenta la estructura que en este caso es del estocástico, que es el indicador que estoy utilizando actualmente. En los siguientes videos les voy a explicar cómo es que funciona, para que también se den una idea de cómo es que leo este patrón, cómo es que leo esta estructura del movimiento, pero es bastante sencillo. Si el estocástico se encuentra por debajo, es decir, las dos medias se encuentran llegando a la parte baja de la banda del punto 23, nos indica una confirmación al alza. Por ejemplo, aquí lo vimos anteriormente, cuando las medias se cruzan, el precio comienza a rebotar. Lo vimos aquí anteriormente de igual manera, las medias se cruzan por la parte baja del punto 23 y el precio tiene un rebote. Hay un patrón bastante similar, por eso lo menciono, en el cual el precio puede tener un rebote. Sin embargo, la volatilidad podría ir a buscar una pequeña zona más abajo, y esto
esto por la liquidez que se ha formado. Si vamos aquí a Trading Different, podemos notar en un gráfico de una hora, que es esta temporalidad, aquí justamente lo tengo, podemos notar este pequeño cuadrito que es muy diminuto, pero es esta liquidez de la que les hablo. Cerca de los $83,000. Hay que ver en qué precio se encuentra cuando tú estás viendo este video, porque de repente puede existir la volatilidad, y si ya ha generado este patrón de retroceso, pues hay que tomarlo en cuenta. Aquí está la pequeña liquidez en un gráfico de una hora en lo que es Bitcoin, y por la parte de arriba ya sabemos que hay mucha liquidez que no ha sido tocada, a pesar de que el precio sí ha tenido sus movimientos alcistas, a pesar de que sí arrasó con esta liquidez cerca de los $87,000, pero por los $87,500 quedó un poco más de liquidez pendiente. Si me muevo aquí al gráfico de 4 horas podemos ver más claro, a ver si se actualiza un poco de la liquidez que todavía sigue existiendo por la parte de arriba en Bitcoin. Esto de operaciones que se mantienen en futuros, aquí podemos verlo, miren, aquí está la liquidez. Esto es un gráfico de 4 horas y pues tengo que hacerle zoom de esta manera para que pueda aparecer en el mapa. Y aquí lo tenemos, podemos notar que la liquidez más fuerte está cerca de los $100,000 en este punto. Aquí son los $99,000 y lo que son los $90,000. Todo esto, este cuadro azul también es una zona de liquidez, o al menos la más cercana al precio. Aquí hago un poco de zoom en esta zona y podemos notar un poco más claramente. Ok, esta es la liquidez que no ha ido a tocar el precio en este punto, pero como puedes ver, al parecer está yendo a buscar un poco de lo que está ligeramente por la parte baja, que aquí no logra verse muy bien, pero podemos determinar qué es esto. Cerca de los $82,800 u $83,000. Aquí ya se volvió a borrar, pero ya se los he mostrado. Cerca de los $83,000 hay un poco de liquidez. Esto hablando a corto plazo, lo podemos ver también de este lado. Miren, en CoinGlass nos ha actualizado la información. Notamos que aquí cerca de los $83,200, $83,300 hay un pico de liquidez, y un poco más por los $82,400. También esta información es parecida, poca liquidez por la parte de abajo, la mayoría se encuentra rozando los $88,000, $89,000. El gráfico diario sigue teniendo un patrón de posible rebote, y en un gráfico de una hora se está dando apenas la entrada de un posible rebote también para continuar subiendo. En todo caso, si el precio sigue cayendo y no rebota en los $83,000, amigos, hay que tener mucho cuidado y tener listos nuestros stop loss para aprovechar la siguiente entrada, dependiendo en dónde se dé, si hacia el alza o hacia la baja. En este punto se está dando la entrada hacia el alza, y como tenemos una estructura de un rango, como les menciono, alcista de alguna manera, que ha terminado subiendo en los últimos días, si el precio comienza a caer y rompe este soporte, que vendría siendo uno de los precios más bajos por los $81,600, voy a borrar todos estos dibujos, vendría siendo prácticamente este soporte en donde hizo el último rebote. Si el precio sigue cayendo y cae a este nivel, hay una probabilidad que el siguiente rebote ya no tenga suficiente fuerza y nuevamente comience el movimiento bajista, pues en todas las temporalidades, ¿no? Contando el gráfico diario, y podría ir a buscar Bitcoin cerca de los 75, $76,000. Mientras no haga esta proyección, mientras no haga este retroceso hasta los 81,600 prácticamente, que vendría siendo el anterior soporte, o caiga y rompa este soporte, pues todo podría indicar que el precio va a volver a intentar rebotar en las siguientes horas. Recuerda que si quieres operar en futuros, yo te recomiendo que utilices la plataforma de BinX, y si estás exclusivamente en Estados Unidos, puedes utilizar la plataforma de BitUnix, esta plataforma que me he dado la tarea a buscarla, porque realmente hay muchos exchanges, hay algunos cuantos que se pueden operar en Estados Unidos, sin embargo no son de confianza. He estado probando algunos cuantos y BitUnix es el que más confianza me ha dado, bastante parecido a BinX en cuanto a la interfaz, por ello es que les recomiendo esta plataforma, especialmente para los que operan en Estados Unidos. Sin embargo, en BitUnix también puedes operar en todo el mundo, al igual que en BinX. La única diferencia es de que BinX no está disponible para todos los estados de Estados Unidos, mientras que BitUnix sí que lo está. Ambos exchanges puedes operar si quieres sin KYC, aunque por seguridad lo ideal es que tengas activado la seguridad de KYC en tu cuenta, pero esto ya depende de ti. Aparte, aprovecha un 10% de descuento en todas tus operaciones conforme a las comisiones de la plataforma, registrándote con uno de los enlaces del canal. Aquí te lo dejo, esto es para que operes en futuros. También puedes comprar en spot en ambas plataformas, también tienes esa opción. Sin embargo, yo los utilizo para futuros y es para ello que te los recomiendo. Volviendo entonces al gráfico, en este punto nosotros debemos de estar precavido ante el siguiente movimiento tanto de Bitcoin como las criptos, ya que las criptos sí que se golpean más fuerte porque terminan haciendo un retroceso mayor al de Bitcoin. Podemos notar por ejemplo lo que es Ethereum, que llegó a subir lo que fue prácticamente el día de ayer cerca de un 6-7%, y lo que ha sido el día de hoy ha terminado cayendo casi todo ese mismo porcentaje. Podemos notarlo por ejemplo también en Solana, sigue manteniéndose en este rango, no salen de este rango, han hecho unas pequeñas subidas pero no terminan por salir de este rango.
abajo, y esto es un poco preocupante, no porque las criptos se vayan a desplomar y vayan a caer otra vez cerca de un 30%, yo no creo eso, simplemente que este tipo de patrones en el cual en un gráfico diario el precio debería de estar subiendo, si no termina de subir en esta prácticamente esta semana, recuerden la proyección que les había dejado, estamos hablando de que ya el 23, 24 de este mes, si no suben los precios es porque no van a subir y van a continuar cayendo a la siguiente zona de soporte o la siguiente zona de liquidez, en el cual los precios podrían verse afectados entre un 5 a 10% más de caída. ¿Para qué? Para que posteriormente, llegando ya a esas zonas en las cuales el precio ya no debería de estar cayendo tanto, ahora sí comiencen a rebotar y se genere esa euforia nuevamente. Ok, pero hasta el día de hoy 20 de marzo, la entrada en un gráfico diario sigue siendo en esta misma zona que está generando el rango en las criptos, al menos las que podemos ver de mayor capitalización, como es Ethereum, Solana, Litecoin, etcétera, estas criptos de alta capitalización. Pero recuerden, amigos, yo les digo la verdad, está complicado, está poniéndose riesgoso ya intentar operar criptos en este nivel. Esto se los comenté creo que desde el día de ayer, y lo único que uno podría estarse arriesgando, por así decirse, con menor riesgo de perder serían Bitcoin, pero aún así vamos a terminar viendo cómo se desarrolla este patrón. Vamos a ver si en el gráfico diario este mismo patrón de retroceso, al ver que el valle está teniendo este movimiento bajista, no termina cayendo más profundo y se genera un movimiento mucho más pronunciado de caída durante los siguientes días.